muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en esta breve charla de curso de trituración. Nosotros somos la empresa TEASA, Trituración y Equipo de Agregados SADCB. Agradezco a todos, por favor, siempre estemos con mute en el micrófono para poder algo ordenados con el tema del audio. Tenemos alrededor ahorita de 90 participantes y esperamos alrededor de 150, que son más o menos los confirmados. Si de repente medio se traba aquí un poco la red, bueno, trataremos de solucionarlo a la brevedad. Vamos a dar una ligera presentación de lo que es la empresa TEASA. Ahorita por cuestiones de audio y que pudiéramos tener una buena transmisión, de esta computadora es de la que vamos a estar presentando, pero estamos con el equipo completo de ventas y la gerencia técnica en otra sala de aquí de la oficina, por cualquier pregunta o duda que pudiera surgir. La idea es que tengamos un curso o una charla de hora y media. Vamos a hacer la presentación de TEASA en los siguientes 10 minutos y después empezamos ya con lo que es el curso y dejando preguntas y respuestas hacia el final, o si hay algo que amerite que quieran interrumpir, es posible, pero sí les agradecemos que sea por medio de levantar la mano para poder tener orden y que sea lo más claro y ágil posible. Vamos a iniciar con la presentación. Aquí ya deben estar viendo mi pantalla. Bueno, pues como les comentaba, es una presentación empresarial de TEASA y aquí aparece un logo a mano derecha que es de la empresa Rock Crushers, que es una empresa del grupo de empresas que formamos el equipo TEASA, y más adelante les explicaré de qué se trata. ¿Quiénes somos? Somos una empresa dedicada a la distribución y venta de equipos de trituración en la fabricación de concreto, manejo de materiales para la minería, agregados y construcción. Somos un distribuidor de la marca KPI JCI del grupo Aztec, que es un grupo con gran prestigio a nivel mundial, de más de 100 años de experiencia en los equipos de fabricación, de experiencia en la fabricación de estos equipos. En la actualidad, la industria de la minería y la construcción ha demandado los servicios de trituración, que es de ahí de donde nace la empresa Rock Crusher, y que está dedicada a dar los servicios de trituración. Siempre vamos a darle énfasis a lo que es KPI, JCI en la venta de equipos. Si por alguna razón alguno de nuestros clientes decide que no es el momento de comprar el equipo o no quiere meterse en el proceso de trituración, es por eso que nace la empresa Rock Crushers. Pero siempre la prioridad va a ser TEASA para la asesoría y la venta de los equipos. Nuestro equipo de ingenieros cuenta con más de 25 años de experiencia en el diseño, instalación, operación, administración y mantenimiento de las plantas de trituración. Los pilares de nuestra empresa: la ética profesional, el respeto, la honestidad, dedicación y compromiso. Nuestra misión: resolver las necesidades de nuestros clientes. Esto no nada más lo estamos teniendo por tener no lo decimos nada más por tener una misión. Realmente tenemos muy marcado en nuestro día a día laboral el cómo te resuelvo las necesidades a tu problemática, cómo te ayudo. Muchas veces podemos hasta ayudarte en cosas que incluso no distribuimos nosotros. Te vamos a dar nuestra mejor recomendación, porque también somos usuarios de los equipos de trituración y te vamos a decir qué es lo que nosotros haríamos en un momento dado. No necesariamente te vamos a ofrecer lo que nosotros vendemos. Ingeniería, experiencia y practicidad
parte de nuestra misión. Somos el dealer en México de KPI JCI del Grupo Aztec, como lo había mencionado, en los equipos de trituración, cribado, manejo de materiales, oruga, lavado y clasificación, plantas portátiles y plantas fijas. Estas son nuestras 3 plantas en Estados Unidos, solamente para la marca KPI JCI del Grupo Aztec. Somos líderes mundiales en la ingeniería y fabricación de equipos de trituración, en mandíbulas, impactores de eje horizontal, impactor de eje vertical, o SIs, conos Kodiak y conos LS. También diseñamos cribas, las más recientes, versátiles y eficientes disponibles en el mercado, que son inclinadas, horizontales, de alta frecuencia, multifrecuencia, multiángulo, scalper. Tenemos también lo que es manejo de materiales, tenemos soluciones estándar y soluciones de diseño personalizado. Te ofrecemos un producto adecuado para cualquier aplicación de manipulación de material, estacionarias o portátiles, que lo dividimos en estos rubros: apiladores radiales portátiles, apiladores telescópicos, chapulines, sistemas estacionarios, descargadores de camiones y mezcladores Urbi. Ofrecemos también equipos de lavado y clasificación. Tenemos lavadoras de piedras, lavadoras de material fino, lavador de material grueso, molino de cuchillas, tanques de clasificación, sistemas completos. Plantas sobre orugas, tenemos lo que son mandíbulas, impactos, cribas, conos, DCIs, pandas. Contamos con un grupo de ingenieros con amplia experiencia en el diseño de plantas de trituración. Hemos participado en el diseño, montaje y puesta en marcha de más de 80 plantas de trituración. Contamos con un esquema de proyectos llave en mano, donde incluye la obra civil, movimiento de tierras y hasta la puesta en marcha, listas para vender. Nos apoyamos mucho en el diseño de las plantas con un software que se llama ActFlow. Está el logo a mano derecha en la parte superior. Es un software que no es exclusivo de una marca, como en algunas marcas lo existen. Este es desarrollado por un tercero totalmente, en donde puedes modelar una planta y le puedes meter cualquier marca de equipo en tu diagrama. No le damos preferencia a una marca en específico. Por medio de este software calculamos y diseñamos los circuitos de trituración, seleccionamos y suministramos, seleccionamos el tipo de equipo, diseñamos la fabricación de las estructuras, suministro eléctrico para el control y potencia, montamos plantas hasta su puesta en marcha y hasta el arranque y capacitación del personal. Nos ha tocado participar si así lo solicita el cliente. Dejamos personal por los primeros meses de operación para cualquier duda que pudiera existir. En estas filminas pueden ver una planta que se montó en la ciudad de Tijuana, donde ven el isométrico del lado izquierdo y lo que tal cual como quedó del lado derecho. Algunos ejemplos que tenemos de algunas plantas que hemos montado. Una en Dolores Hidalgo, con una producción de 150 toneladas por hora. La de Baja California, que les comento, que es de 180 toneladas por hora. Hemos participado en proyectos de trituración. Este es un proyecto en donde están viendo el diagrama esquemático. Esto sí ya es de un proyecto, no vendimos una planta, aquí es un proyecto de servicio. Es un proyecto que está actualmente en proceso. Es a la empresa Hermes y Difusa por 2 años, por 885,000 metros cúbicos, y ahí está el listado de equipos que hemos utilizado, que estamos utilizando. Este es otro proyecto de trituración en la minería de la empresa Auran en Concepción del Oro. Es un contrato por 4 años por 850,000 metros cúbicos.
y ahí está el listado de equipos que tenemos en esta operación. Hemos participado en proyectos de trituración de cribado, que es en Goldcorp, en Casquito, por 80,000 metros cúbicos. Fue un proyecto muy corto, pero solo como ejemplo. En proyectos de fabricación de base para parques eólicos. Esto es una empresa española, Global Energy Services, que fue por 60,000 metros cúbicos del 2016 al 2017 en Hipólito Coahuila. Otro de los productos que manejamos como TEASA es HKD Blue, es un equipo para control de polvos, vienen diferentes configuraciones sobre el tráiler con generador, skids o torre. Aquí están algunas fotografías del equipo. También distribuimos la marca de perforadoras de la marca Wolf, son perforadoras hidráulicas, track drills neumáticos y equipos manuales. Estas son de fabricación en Brasil. Es una empresa que empezó desde 1974 y es una empresa familiar, pero con alta experiencia en equipos de trituración, con mucha eficiencia en su consumo en sus consumos. Algunas fotografías. Esto es una ligera presentación de lo que es TEASA. A continuación ya empezaríamos con el curso de trituración, que para ello me permito presentar, es el ingeniero Rolando Hugo García Villarreal, con más de 15 años de experiencia en la trituración. Es socio de la empresa TEASA, pero también, pues, como empresa familiar tienen una pedrera de las 3 más grandes pedreras de México, que es Triturados El Roble, y pues él es el encargado de la operación por más de 15 años, y pues hay muchas experiencias que le ha tocado vivir en esta planta con diferentes marcas, y pues ahora utilizando la marca que representamos aquí en México. Y pues bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. No, creo que ahí me deben de estar escuchando bien. Okay, veo que algunos dicen que sí, entonces sí me estoy escuchando. Bueno, tenemos una gran afluencia al curso. Muchas gracias a todos por inscribirse. Como lo comentábamos ahorita, vamos a intentar manejar los temas de preguntas y respuestas. Ricardo Rodríguez, uno de nuestro gerente de ventas, está en otra computadora con el teclado, entonces vamos a intentar manejar como si el tema de preguntas y respuestas por el chat de un lado. Y bueno, voy a empezar con todo esto. Ok. Ok, ahí deben de estar viendo ya mi pantalla. Entonces, de repente me voy a distraer porque tengo que aparentemente darle acceso a cada persona. Entonces, si de repente ven que me trabo es porque le estoy dando acceso a los que van llegando. Bueno, empecemos. Este curso es el primero de varios que vamos a estar haciendo. Esperemos que les guste el concepto y que nos acompañen en los siguientes. Son temas muy amplios. No podemos aprender todo de modelar de hacer una pedrera en un curso de 45 minutos, 1 hora. Entonces, lo vamos a dividir en varias etapas. Va a ser conceptos básicos de trituración. Posteriormente tendremos una de conceptos básicos de cribado, ¿verdad? Y luego vamos a ver temas de lavado
y luego vamos a empezar a ver conceptos individualizados de cada tipo de equipo, por decir mandíbulas, por decir impactores, por decir cribas de alta frecuencia, y todo eso. Ahorita una pregunta que si vamos a estar enviando las presentaciones por correo. Sí, vamos a hacer la presentación en PDF, la vamos a comprimir un poquito para que pueda enviarse por correo, y José Luis Cabrera, uno de nuestros aquí de nuestros vendedores, va a encargarse de asistirlos con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, empecemos. Voy a intentar llevarme esto a un paso más o menos bien. ¿Para qué se ocupa la trituración? Pues la trituración se ocupa en varias industrias. Principalmente, pues la industria del agregado. Hacemos el procesamiento de roca para ser utilizada como materia prima en la construcción. Si nosotros vemos la carpeta asfáltica o el concreto, son principalmente agregados, ¿verdad? Entonces, se utilizan en el block, como dije, en el concreto hidráulico y en el concreto asfáltico. En la industria minera, el procesamiento de roca se utiliza para reducir el tamaño y poder extraer con más facilidad los concentrados, o poder utilizar la materia prima como en cerámicos, por decir, en pisos, en baños, en todo eso. Y ahorita viene más de moda en la industria del reciclaje, que pues es el procesamiento del material para ser reutilizado, ¿verdad? Hay más industrias. Prácticamente cada vez que ocupemos la reducción de tamaño es cuando se utiliza la trituración. Ahora, ¿cuáles son los principales objetivos? Primero que nada, es la reducción de tamaño. Mediante la aplicación de una fuerza mecánica, rompemos las rocas hasta obtenerlas en un tamaño más deseado. Lo segundo que hacemos es clasificar el tamaño, es clasificar el material, mediante el uso del principio de estratificación. ¿Qué quiere decir la estratificación? Poner las piedras más finas abajo, y las medianas en medio, y las más grandes arriba. Utilizando la aplicación de energía mediante cribas, podemos separar un material previamente procesado en algún equipo de trituración para separarlo en los distintos tamaños deseados. Y por último, queremos obtener un producto de calidad, cumplir con la forma del producto para poder obtener una cubicidad, y cumplir con la curva de la exigencia de la granulometría, y cumplir con los tamaños máximos y mínimos requeridos. O sea, yo necesito una piedra que esté entre 2 pulgadas y 1/4, y con una distribución de tamaños en medio, ¿verdad? Quiero entrar un poquito más en el tema de la cubicidad. Voy a explicar esto de la manera más sencilla que puedo. Imagínense que tenemos 3 formas de partícula que pesan exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos una esfera que tiene un peso de 1, tenemos un cubo que tiene un peso de 1, y tenemos un prisma rectangular con 2 lados que miden lo mismo y uno que mide el doble, con un peso de 1. Entonces, si yo les calculo el área superficial de cada una de estas partículas, de la esfera, del cubo y del prisma rectangular, el área de la esfera sería de 4.83, el área del cubo sería de 6, y el área del prisma rectangular sería de 6.3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera cubrir la esfera, el cubo o el prisma rectangular, voy a ocupar más material para cubrir el prisma rectangular completamente que para cubrir el cubo o que para cubrir la esfera. Y este es lo que hablábamos de la cubicidad. Si yo estoy hablando que estoy haciendo un concreto asfáltico o un concreto hidráulico, yo necesito cubrir el 100% de la partícula con asfalto o con cemento a la hora de ponerla en un concreto. Entonces, la partícula rectangular alargada me va a consumir más asfalto o más cemento a la hora de utilizarla. Entonces, voy a tener un consumo mayor. Por eso andamos buscando un producto cúbico. Entre más alargada haga la partícula,
más se va a incrementar el área unitaria. Aquí simple y sencillamente le hice 2:1, que eso no es tan malo. Si yo le hiciera 4:1 o 5:1, sería, como se dice, se incrementaría muchísimo más como se dice, el área superficial, ¿verdad? ¿Cómo logro un área superficial mejor? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en efecto, incrementando la fuerza de compresión o triturando el material por golpes o por impacto, ¿verdad? Prosigamos. ¿Qué características de los minerales tengo que tomar en cuenta para seleccionar equipos de trituración, ¿verdad? Existen, pues, obviamente la dureza o la resistencia a la compresión, y hay un término que utilizamos nosotros conocido como índice de trabajo o work index, que nos dice características del material, pero viéndolo en temas bien sencillos, sería uno, principalmente, vamos a ver la abrasión. Hay muchas pruebas para determinar el índice de abrasión. Podemos ver, hay una prueba en que metes el material en un molino y le recirculas un pedazo de metal y vemos que tanto se desgasta. Pero, ¿qué nos afecta en la abrasión? Mineralógicamente, el sílice es lo más importante. Al menos en los agregados, el porcentaje de sílice es algo muy, ¿cómo se dice?, que nos influencia mucho en la abrasión. Un índice abrasivo alto resulta en una vida más corta de los blindajes o las placas de desgaste. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta es la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Es la resistencia al impacto versus la friabilidad. Por decir, hay materiales los materiales tenaces son más difíciles de triturar que los duros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El material tenaz, perdón, es que le estaba poniendo en mute a alguien. El material tenaz, imagínense una lámina. Si yo golpeo una lámina, se va a doblar, pero no se va a triturar. Pero la lámina yo la puedo doblar con las manos. En cambio, si tengo un vidrio es muy duro. No lo puedo doblar con las manos, pero si le doy un golpe, se va a quebrar. Entonces, el vidrio es un material friable, ¿verdad? La lámina es un material tenaz, ¿verdad? Otro tema muy importante a la hora de seleccionar los equipos de trituración es la densidad. Nosotros la trituración la medimos en toneladas por hora, pero la realidad es que, las máquinas son volumétricas. ¿Cuánto material cabe dentro de una trituradora, ya sea una de impacto o una de compresión? Es lo que me determina el caudal que yo puedo pasar por ahí. Entonces, la densidad, si yo tengo un material denso, puedo tener más toneladas por hora pasando por el producto. Perdón, más toneladas de producto pasando por la trituradora, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos afecta la densidad. Y obviamente, pues los materiales más densos tienden a ser un poco más duros, ¿verdad? Y también tenemos la dureza, que consiste en la capacidad de un material de preservar su forma y oponerse a deformaciones. O sea, mientras más duro sea un material, menos se deforma, pero va a tener más tendencia a romperse. El mismo caso que comentábamos del vidrio. Un vidrio es muy duro, pero se rompe fácilmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para seleccionar un equipo de trituración? Esto es bien importante, que es una de las primeras 3 preguntas que yo siempre le hago a la gente. A ver, ¿cuál es el tamaño máximo alimentar? Prácticamente esto quiere decir que yo necesito tener una trituradora suficientemente grande para que entre la piedra más grande que quiero alimentar. ¿Cómo yo modifico la piedra que voy a alimentar? Si es en una cantera o en una mina, pues tiene que ver con los tamaños de la plantilla de perforación. O sea, una plantilla más grande y la carga, como comúnmente le dicen, de explosivo. Si yo meto más explosivo, puedo generar mayor fragmentación. O si yo cierro más mi plantilla, puedo generar mayor fragmentación, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa que les pregunto a los clientes. ¿Cuál es el tamaño máximo de alimentación? Segunda cosa, ¿cuánto quiero triturar? ¿Cuánto volumen deseamos producir? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo?
Porque es importante ver cuánto va a ser nuestro tiempo de operación. Si yo voy a operar un molino 200 horas por mes, es algo muy viable, ¿verdad? Lo voy a operar 400 horas por mes, se empieza a poner más difícil, ¿verdad? Si ya me voy a ir a temas de mayor tiempo producido, pues se vuelve un poco más complicado, pues porque en general los equipos tienen que tener ciertos paros para mantenimiento. En la minería es más común que los molinos se operen a un ritmo muy constante. En los agregados típicamente se operan 1 o 2 turnos con un turno completo de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, a la hora de calcular el volumen, no se trata de ver el volumen al instante o el volumen máximo, sino se trata de ver el volumen promedio que yo pudiera mantener en los siguientes 30 días, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro punto que yo tengo que ver? ¿Qué tipo de mineral o roca voy a triturar? Dependiendo de la tenacidad, la abrasión y la densidad, definimos si requerimos una trituradora de compresión o una de impacto. Esas 3 preguntas son muy importantes. Me ha tocado ver que los clientes empiezan a seleccionar un equipo basado en cosas a veces un poquito erróneas. Un día me habla un cliente y me dice que quiere una trituradora para 50 pulgadas de ancho. Y le dije, ok, sí tenemos una. Le dije, ¿por qué quieres 50 pulgadas de ancho? Ah, es que... No, primero le hice mis 3 preguntas. Porque él me dijo, quiero una trituradora de 50 pulgadas de ancho. Él ya me estaba limitando bastante en lo que yo le pudiera ofrecer. Y le hice las 3 preguntas y me dice, pues el tamaño máximo de alimentación son 20 pulgadas. Y la producción y el volumen deseado son 200 toneladas por hora. Y luego el tipo de roca trituradora caliza. Y luego le pregunto al cliente, oye, ¿y por qué quieres una de 50? Esa me va a dar 1000 toneladas por hora o 1 metro de tamaño máximo, ¿verdad? Dijo, es que ya tengo un alimentador. Y ahí es cuando le digo, mira, realmente seleccionar los equipos en base a lo que yo tengas no es lo más adecuado. Porque inclusive por el precio de una trituradora para 20 pulgadas, 200 toneladas por hora y una roca caliza, el precio de una trituradora de esas va a ser considerablemente menor que la de 50 pulgadas, inclusive tanto menor que vas a poder comprar el alimentador nuevo y la trituradora nueva por menos de lo que te vale una trituradora para 1000 toneladas por hora, ¿verdad? Entonces es muy importante balancear nuestros equipos basado en estas 3 preguntas. Vamos a hablar un poquito de las etapas de trituración. Estas etapas, vamos a hablar típicamente así son, siempre hay cambios. La etapa primaria es para tamaños mayores a 12 pulgadas. Ahí la selección de equipos, dependiendo del tipo de roca, puede ser una quijada o un impactor horizontal. Para la etapa secundaria, estamos hablando entre tamaños entre menos 12 pulgadas o más 1 pulgada, ¿verdad? Entonces, para esa etapa, típicamente podemos utilizar conos, podemos volver a utilizar impactos horizontales o impactos verticales, ¿verdad? Y para las etapas terciarias y cuaternarias, que son típicamente para tamaños menor a 1, podemos utilizar conos o impactos verticales. La diferencia entre utilizar un cono y un impacto vertical la vamos a ver más adelante, pero depende del tipo de roca y lo que deseamos producir. Vamos a platicar un poquito de este tema, que es una granulometría. ¿Qué es una granulometría? Es una representación gráfica de la distribución de tamaños que se encuentra en un producto, ya sea la granulometría puede ser antes o después de la trituración, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante preguntarle al cliente, ¿qué quieres producir? ¿Qué quieres obtener? Entonces, algunos de los términos que son muy importantes en la granulometría es el P100, que es cuando el 100% de la mezcla pasa a un tamaño, y el P80, cuando el 80% de la mezcla pasa a un tamaño. Por decir, aquí tengo una representación gráfica de lo que comúnmente es una arena, ¿verdad?
Este es el límite inferior de la arena y este es el límite superior de la arena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lee una granulometría? Pues aquí yo tengo un 100% pasando 3/8. Aquí tengo entre un 100 y un 95 pasando la malla número 4. O en milímetros, acá están arriba. Tengo pasando un 100% o un 80% de la malla número 8 y así sucesivamente. Si yo quisiera saber cuál es el P80 de mi límite inferior, es la malla 8. O mi P80 de mi límite superior es algo alrededor como una malla entre la 30 y la 16. Como un tema bien rápido, la malla número 4, la malla número 8, número 16, es la cantidad de hilos que yo puedo poner en una pulgada. En la malla número 4 hay 4 hilos de alambre en una pulgada. En la malla número 8 hay 8 hilos de alambre, 16 hilos, y así sucesivamente hasta estas, que son la malla número 200. Ahora, alguien pudiera pensar que pues yo agarro una pulgada y la divido entre 4 y me va a dar el mismo tamaño que una malla número 4. No, no es así, porque el grosor del hilo o del alambre tiene, vaya, come parte del espacio. Entonces, por eso sí es, como se dice, no son directamente divisiones. Por eso van variando entre 4.75, 2.36, 1.18 y así sucesivamente, ¿verdad? A grandes rasgos, esta es una granulometría. Ahora, vamos a hablar del tema de relación de reducción. La relación de reducción es en el tamaño en que entra a una trituradora y sale, lo grande contra lo pequeño me da una relación de reducción, pero no es en el tamaño máximo, es en el P80. Entonces, aquí, para distinguir lo que entra de lo que sale, a la entrada le estamos poniendo F de feed y a la P de producto, ¿verdad? Entonces, la relación de reducción es ¿cómo se dice? El 80% en donde está ubicado en el tamaño máximo y en el tamaño de entrada, y el 80% donde está ubicado en el tamaño de salida, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo con una gráfica, pero esa es la relación de reducción. Ahora, ¿cómo varía la relación de reducción? Pues varía mucho basado en el tipo de triturador, también en la forma de la partícula y en las condiciones y características de los minerales. O sea, prácticamente todo nos varía la relación de reducción, pero sí es un parámetro interesante que debemos de estar viendo y nos dice qué tanto está trabajando la trituradora. Si yo tengo una relación de reducción alta, la trituradora está trabajando mucho. Típicamente, si queremos incrementar la relación de reducción, generalmente se incrementa la necesidad de potencia de los HPs de la trituradora. Aquí una tabla de relaciones de reducción típicas de cada equipo. Volvemos a lo mismo, son típicas. Pueden variar mucho según el tipo la marca de la trituradora, el tipo. Entonces, tenemos, por decir, las relaciones de reducción de la una giratoria, típicamente 6:1, una mandíbula 6:1. Los conos, dependiendo de la configuración de la cámara, si es una cámara de configuración gruesa que puede aceptar roca más grande, tienen una relación de reducción un poco menor. De una relación de reducción fina, es un poco menor la de la fina que la de la gruesa. Las trituradoras de doble rodillo, si son de 2:1, de 3:1, o las de triple rodillo. Aquí las vamos a dividir en dos, las de compresión y las de impacto. Típicamente las trituradoras de impacto tienen una relación de reducción mayor, ¿verdad? Entonces, en las trituradoras de impacto, las horizontales tienen de 8 o 10:1, las de flecha vertical, que son los BSI, Vertical Shaft Impactor, en gravas y basaltos de 6 o de 8:1, en calizas de 8 o de 10:1, las quebradoras de impacto de impulsor sencillo 20:1, de impulsor doble 30:1, los molinos de martillos típicamente 20:1, o el lime mill que lo manejaban, son trituradoras de cal 30:1, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito más
de los diferentes tipos de trituradoras. Voy a hablar de las características que tienen cada una, ¿verdad? Las trituradoras de mandíbula son trituradoras de compresión principalmente utilizadas en la etapa primaria. Es muy raro verlas fuera de la etapa primaria, pero vuelvo a decir, es raro. Aquí no existen reglas. Todo se puede hacer siempre y cuando se justifique por qué se está haciendo. Entonces, ¿cuáles son sus características? Relativamente tienen un bajo requerimiento de potencia, funcionan con roca dura, tienen unas relaciones de reducción de 6:1, casi no producen pinos, típicamente nunca se utilizan en circuitos cerrados, o sea, es una trituradora de un solo paso. El tamaño máximo que se puede alimentar es alrededor del 80% del lado menor de la boca. La boca normalmente se mide en ancho y largo, o sea, una 27 de, ¿cómo se dice? Perdóname, de largo por el ancho. Normalmente estamos hablando de una 27 por 42, pues una 27 por 42, pues me va a recibir piedra de 24 o 22 pulgadas, 20 pulgadas, ¿verdad? Estas trituradoras utilizan esto que se ve aquí, que es una rueda de inercia, que eso lo que hace es mantiene los requerimientos de potencia bajos para consumir menos electricidad. En estas se puede variar la aleación de las piezas de desgaste de los manganesos entre 14, 18, 21% de manganeso para los distintos tipos de roca. De repente tengo una roca que es más abrasiva que otras, entonces normalmente se busca incrementar el porcentaje de manganeso en las piezas de desgaste. Estas trituradoras se caracterizan por tener un costo de operación bajo. Esta es una granulometría, típica granulometría de las mandíbulas. Una cosa que podemos observar aquí, si esto es a como está cerrada la mandíbula en el Closed Site Setting, que le llaman, o el CSS, que ese viene siendo la abertura en el lado cerrado. Una cosa muy típica aquí, que si yo tengo una trituradora abierta a 6 pulgadas, la piedra más grande no va a ser mayor al doble de lo que está abierta. Entonces, pues el 100% va a pasar 12 pulgadas. El 97% va a pasar 10, y así sucesivamente. Y como pueden ver aquí, casi no hacen pinos. Aquí estamos llegando hasta la malla número 8 y ya andamos hablando del 1, 2, 3% de finos. Obviamente, si la cerramos a 3/4 de pulgada, la piedra más grande es de 1,5 y me va a dar un 6%, me va a dar como alrededor de un 12% que pase la malla número 4. ¿Verdad? Ok. Entonces, a ver si... Perdón, es que sigue entrando gente. Aquí vamos a hablar de las partes de la trituradora y esto quiero ver si Carlos Betancourt me puede ayudar y tomar la llamada. Carlos Betancourt es directamente de la fábrica y nos va a explicar las partes de las trituradoras de mandíbula o quijada. Claro que sí, Rolando. Muchas gracias por transmitirme la palabra. Me presento. No sé si me están viendo, si me están escuchando. Bueno, me presento. Soy Carlos Betancourt. Soy el gerente regional de ventas de KPI JCI AMS para México, Centroamérica y el Caribe. Y estoy ubicado en la Ciudad de México. Te escuchamos fuerte y claro, Carlos. Bueno. Adelante. Rolando. Bueno, como mi participación va a ser en este momento, más o menos describir las partes de la trituradora de mandíbula. Aquí están las volantes de inercia que decía Rolando, que nos ayudan a consumir mucho menos energía. Y en algunos casos, si la volante tiene la suficiente inercia, es capaz de quebrar el material que quedó en la cámara de trituración cuando hay un paro eléctrico. No todas, pero si las volantes tienen el suficiente tamaño, es posible que puedan quebrar por inercia las piedras que quedaron en una cámara de trituración. Este es el chasis principal, mainframe. Este es el pitman, que es el que contiene el liner o la mandíbula móvil.
está montado en un eje excéntrico, montado en 4 rodamientos, entonces mediante esta biela que tenemos aquí, le produce un movimiento elíptico que hace que las piedras, al moverse esta mandíbula móvil, se quiebren contra la mandíbula fija, y como el movimiento es ligeramente hacia abajo, también empujan un poco las piedras hacia abajo para facilitar el flujo de las piedras. Aquí tenemos el sistema de la placa fusible o toggle plate, que tiene la función de servir de fusible en el caso de que llegase un no triturable que no alcance a pasar por el close-eye setting. Entonces, esta pieza se rompe o se dobla, hay varios diseños, y permite entonces que no se dañe el eje, el pitman, el frame, que no se vayan a rajar, sino simplemente se quiebra o se dobla el toggle plate y pues simplemente se cambia. Como una opción tenemos un cilindro hidráulico que se llama TIR, Tram Iron Release, que en el caso, entonces ya no necesitamos este fusible que se parte, sino que la trituradora, al detectar una enorme presión por el no triturable en la cámara hidráulica, hace un alivio y el no triturable cae y regresamos a la posición original. Sin embargo, el que vemos aquí es el toggle mecánico, que está sostenido también con estos resortes. Las piezas de desgaste pues son las que están aquí pintadas en color rojo, son la mandíbula fija, son la mandíbula móvil y los cachetes o cheek plates de los lados. Aquí vemos un detalle de lo que les decía del Tram Iron Release, que es, como les decía, una especie de toggle hidráulico que en vez de quebrarse o partirse, simplemente hace un alivio de presiones, la trituradora se abre, pasa el no triturable y vuelve a su posición original. Básicamente serían esas como las partes de la mandíbula principales. Muchas gracias, Carlos. Un tema para sumar a lo que dice Carlos, nos ha tocado ver que cuando entra un no triturable, se quiebra el toggle, ¿verdad? Entonces, alguien ahí, que no es la persona más indicada, ve que se quebró y en la noche decide, se quebró una pieza, el ingeniero no supo lo que estaba haciendo, el que diseñó la planta o el que diseñó la mandíbula, déjame soldarla. O ¿sabes qué? Era una pieza de fierro vaciado de 3/4, le voy a meter una placa de 1,5 pulgadas ahí, de acero dulce, para que no se vuelva a quebrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya no se quiebra esto, se quiebra esto de acá arriba. Entonces, tenemos una pieza que vale entre un 1 y un 0,5% del valor de la trituradora, que es un fusible. Cuando la sustituyen por algo que no era, se quiebra esta pieza, que vale entre el 50 y 60% de la trituradora. Entonces, pues nos vuelve muy, ¿cómo se dice? Nos hace muy felices a los que vendemos trituradoras nuevas y partes, ¿verdad? Entonces, es importante entender que si esa pieza se quebró fue por algo, no fue por una falla de diseño, fue porque es un fusible y punto, ¿verdad? Rolando, pero eso pasa en otros países, eso aquí no. Ok, perdón. Entonces, se me hace que sí andaba en otro lado, aquí nadie lo solda. Sí, perdón. ¿Verdad? Bueno, continuemos con otro tipo de trituradoras. Vamos a hablar de las trituradoras de cono. Estas también, al igual que las que las mandíbulas, perdón, son trituradoras de compresión. También tienen un alto requerimiento de potencia, funcionan con roca dura, tienen relaciones de reducción de 6:1, inclusive un poco mayores dependiendo del tipo de trituradora. Pueden producir pinos, sobre todo si se cierra mucho la cámara de trituración. Se utilizan en circuito cerrado. ¿Qué quiere decir circuito cerrado? Ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero lo que quiere decir es prácticamente que el material que sale de esta trituradora entra a una criba, saca algo de producto y lo que no es producto se regresa a la trituradora. Por eso estamos hablando que estamos cerrando el circuito, ¿verdad?
El tamaño máximo que se puede alimentar está relacionado a la cámara de trituración. Para la misma trituradora, para una K500, K300, K200, existen diferentes cámaras de trituración y eso me modifica el tamaño máximo que puedo alimentar, ¿verdad? Las trituradoras antes se medían por un tamaño que les llamaban tantos pies. Ahora ya casi no se utiliza eso. Ya las trituradoras se miden por la potencia que utilizan. Esta, la de la imagen, es una trituradora de 500 HP, ¿verdad? También se puede variar la aleación del manganeso para diferentes tipos de rocas, como los comentábamos, 14, 18, 21, y son trituradoras de un bajo costo de operación. Aquí hay algunas granulometrías, vaya, las granulometrías dependiendo del ajuste, volvemos a lo mismo. Igual que en las de mandíbula, si yo tengo ajustado el lado cerrado a 2, quiere decir que me van a pasar piedras de 4 o menos pulgadas. Y aquí, como podemos ver, estamos viendo la malla 8. Aquí sí puedo tener hasta un 40% cuando está muy cerrada la trituradora, ¿verdad? O sea, sí podemos producir algo de finos, dependiendo de cómo esté la configuración, ¿verdad? Entonces, aquí las partes del cono, también le vuelvo a ceder la palabra a Carlos para que nos mencione todo esto, por favor. Sí, muchas gracias, Rolando, de nuevo. Aquí vemos el chasis principal de la trituradora. En el caso de Kodiak es fundido de una sola pieza. Tenemos el ajuste de la trituradora. En el caso de las trituradoras Kodiak es mediante enroscar o desenroscar el bowl o el tazón. Si lo desenrosco, la trituradora se abre. Si lo enrosco, la trituradora se cierra. Hablando de la rosca, y este es un sistema patentado por KPI, la rosca es cambiable. A veces he visto, en otros países también, he visto que la rosca se pela ¿cómo se dice? Se daña, y entonces el daño es gigantesco. Hay que mandar tanto el bowl como la tuerca, hay que mandarlo a un taller grandísimo, y eso cuesta esta vida y la otra. Nuestra rosca es intercambiable y es de rosca cuadrada de bronce. Este es un sistema patentado por KPI y es una maravilla. Así se los digo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos pues el contraeje, que es por donde entra el movimiento. Aquí viene el contraeje que va a mover la excéntrica. Otra ventaja muy importante de las trituradoras de JCI, de Johnson Crushers, es que son montadas en rodamientos. Si ustedes ven, son rodamientos tipo aguja de trabajo extra pesado, que es el que va a soportar las fuerzas horizontales. Como esta cámara de trituración está inclinada, hay una fuerza horizontal que la soportan estos dos rodamientos y hay una fuerza vertical que la soportan otros dos rodamientos axiales de rodillos cónicos. Entonces, los rodamientos axiales de rodillos cónicos producen muy poca fricción, muy poco calentamiento, y entonces hace que de los caballos de fuerza del motor sean más útiles para triturar que para producir calor. Tenemos aquí la cámara de trituración. Este es el manto con la tuerca que lo aprisiona, y este es el cóncave ring o bowl liner también se llama. El cóncave ring tenemos 4 o 5 diferentes tipos, de forma que la trituradora puede ser secundaria, puede ser terciaria y hasta cuaternaria. Nosotros tenemos dentro de la línea Kodiak desarrollados trituradoras prácticamente areneras. Entonces, aquí entra la piedra. Si observan, esta es una cámara gruesa, digamos que unas 12 pulgadas más o menos, y aquí vemos el close-eye setting. Lo que decía Rolando, si yo ajusto la trituradora a 2 pulgadas, como aquí está abierta y aquí cerrada, entonces si aquí está en 2 pulgadas, aquí está en 4. Si aquí está en 3/4, aquí está en 1,5. Entonces es muy importante siempre saber de que si yo quiero producir material de 3/4,
y cierro la trituradora a 3/4, solamente un 80-82% del material va a ser por debajo de 3/4 y por eso el resto hay que recircularlo. Aquí tenemos los cilindros que sostienen la tuerca con bastante fuerza contra el chasis, y también en el caso de que llegara un no triturable, llegó un no triturable aquí, entonces la presión en los cilindros se incrementa tremendamente y mediante unas válvulas de alivio esta parte se levanta permitiendo que el no triturable pase, ¿cierto? Nuestras trituradoras tienen la característica de que abren mucho, abren muchísimo más que cualquier trituradora de la competencia cuando va a pasar un no triturable. Obvio, si el no triturable es muy grande, pues no pasó, porque los cilindros tienen un límite de carrera. ¿Qué más les comento? Aquí les comento, pues, hay un detalle de la rosca cambiable. Esto es patentado por JCI y es una maravilla. Aquí está el sistema hidráulico de control que nos va a suministrar la presión para estos cilindros de agarre, y también en otro compartimiento el tanque de lubricación para que se mantengan lubricados los rodamientos. Como les decía, al ser una trituradora de rodamientos, la generación de calor es mucho menor y se aprovecha mucho más la potencia del motor. No sé, Rolando, si tienes algún otro comentario. Muchas comentaba Carlos. No, yo creo que estamos bien. Aquí otro comentario, como lo que comentaba Carlos, es, al ser de rodamientos tenemos más capacidad más fuerza de reducción, y tenemos más fuerza de reducción, y al tener más fuerza tenemos... Se te está oyendo muy cortado, Rolando. Rolando, se te está escuchando muy mal. Podemos generar partículas más cúbicas. Estas trituras... Rolando, no te estoy escuchando. Sí, está muy cortado. Bueno, mientras Rolando recupera el audio, quería comentarle lo siguiente. La piedra, si la alimentamos de este tamaño, el 80% dura, el 90%, y alimentamos una granulometría más o menos uniformemente distribuida entre este tamaño y el close-eye setting, la piedra va a recibir entre 10 y 12 golpes en la carrera de bajada. Y con eso prácticamente se garantiza una excelente cubicidad, que es justamente lo que buscamos en una trituradora secundaria o terciaria. Las mandíbulas, no recuerdo si lo mencionó Rolando, las mandíbulas normalmente producen material muy lajoso, pero es que la mandíbula nunca la tenemos como trituradora de producción de forma. Entonces, eso pues no es ningún problema en las mandíbulas. Como decía inicialmente, el factor de forma es muy importante en la industria de la construcción, no tanto en la minería, pero en la construcción es muy importante, no solamente por el menor consumo de asfalto y cemento, sino por la resistencia final que tiene el concreto. Cuando tenemos lajas, las lajas tienden a partirse más fácil que los materiales cúbicos. Entonces, con una cámara de trituración bien seleccionada, vamos a obtener material de muy buena cubicidad. Rolando, no sé si ya tienes voz y... Sí, ya como que se me perdió tantito la señal. Vaya, ya volvimos. Como lo comentaba ahorita, no sé si se alcanzó a escuchar, las trituradoras ¿cómo se dice?, de nosotros, al ser de valeros o de rodamientos, tienen muchísima más fuerza de trituración y generan partículas más cúbicas, como lo comentaba ahorita Carlos. Bueno, prosigamos. Ahora platiquemos un poquito de las trituradoras de impacto.
Las trituradoras de impacto se dividen en dos categorías, las horizontales, de flecha horizontal, y las de flecha vertical. Típicamente por sus siglas en inglés, Horizontal Shaft Impactor es el HSI, o el Vertical Shaft Impactor. Las características de estas trituradoras son un alto requerimiento de potencia, funcionan típicamente con roca suave o friable. Las relaciones de reducción pueden ser de 12 a 1 o inclusive mayores. Producen muchos finos. Se pueden utilizar en circuito cerrado. El tamaño máximo que se puede alimentar depende del tamaño del rotor. Antes no se acostumbraba, pero no se usaba, ahorita ya se usa mucho. Las barras de rompimiento de las trituradoras nuevas son barras con diferentes aleaciones. Antes decían, no, que los manganesos de la trituradora de impacto. Eso en las trituradoras modernas ya no se usan. Ahora las trituradoras son barras de acero al cromo. Inclusive tenemos bajo cromo, medio cromo o alto cromo. Inclusive le estamos poniendo insertos de cerámica. Cuando tenemos una piedra relativamente pequeña con mucho desgaste, que pudiera generarnos mucho desgaste con un alto contenido de sílice, podemos ya trabajarlas con con trituradoras de impacto, con insertos de cerámica, y la durabilidad se incrementa bastante. Otro costo de adquisición, otra cosa que tienen es un costo de adquisición bajo. Estas se utilizan mucho para el reciclaje de concreto y otros minerales, ¿verdad? Ahorita viene mucho esto de utilizar trituradoras de impacto para mejorar la forma de productos, ¿verdad? Es la única manera de lograr la cubicidad. Con proyectos grandes con proyectos grandes en que la cubicidad es un tema fuerte, como por decir el Tren Maya, en que va a requerirse bastante piedra de origen volcánico, pero tiene que tener un factor de forma muy, muy fuerte. Las trituradoras de impacto horizontal son un buen, ¿cómo se dice? Pueden funcionar muy bien ahí. Van a tener desgastes, pero con los insertos de cerámica se pueden controlar. Aquí quiero comentarles algo, la granulometría. Aquí en vez de tabla la estamos viendo en una forma gráfica, pero nos va a servir para ver varias cosas. Esta que manejamos como feed aquí es la granulometría de alimentación. Si yo les preguntara cuál es el P80 de esta, me voy al 80, me vengo hasta donde toco con la línea y bajo, y el P80 a la alimentación son 11 pulgadas. Si yo me voy aquí a las curvas de velocidad, y fíjense, esto que les voy a decir es algo bien interesante, porque hay un entendimiento mal del término. La gente dice que si les aumentas las RPMs a las trituradoras, dan más finos. Sí, sí es cierto, pero no tiene nada que ver con las RPMs. No es directamente proporcional a las RPMs, es directamente proporcional a la velocidad tangencial del martillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener una trituradora muy grande que trabaja a bajas RPMs, ¿verdad? Contra una trituradora pequeña que trabaja a altas RPMs, pero la gente cree que la pequeña, por trabajar a más RPMs, va a generar más finos. No necesariamente, porque la grande, con bajas RPMs, la velocidad tangencial es la misma que de la pequeña, entonces pueden trabajar igual. Entonces, aquí yo tengo la velocidad tangencial en pies por minuto de la punta del martillo. Entonces, si yo quiero ver el P80 a máxima velocidad, andamos hablando que estamos cerquitas de media. Si mi P80 de alimentación era 11 y mi P80 de mi salida es media, quiere decir que traigo una relación de reducción de 11 entre un medio, que eso quiere decir 22:1, ¿verdad? Si yo me voy a una velocidad de reducción más bajo, acá en la, ¿cómo se dice? En la velocidad tangencial, si me voy a 6.500 pies, yo traigo un P80 de 1 pulgada aproximadamente, entonces mi relación de reducción es 11:1.
¿verdad? ¿Cómo varía la relación de reducción al incrementar la velocidad? Aquí tenemos aquí tenemos un diagrama de las partes. Ahorita nada más como lo comentaba, este es el martillo, lo que está en gris, y su velocidad tangencial es la velocidad que va en este sentido, ¿verdad? A ver, Carlitos, ¿quieres platicarles de las diferentes partes del impactor? Se me hace que a Carlos le entró una llamada. Bueno, a ver. Ya, aquí estoy, que era que estaba en silencio. Ya está. Ok. El impactor de eje vertical puede ser, de eje horizontal, perdón, puede ser primario o secundario. Básicamente, pues tiene que ver con el tamaño de alimentación y el tamaño del producto. El tamaño del producto lo vamos a calibrar con esta, no, a la derecha, arriba. Lo vamos a calibrar con la distancia que tenemos entre la pantalla segunda y la punta del martillo. Tenemos rotores de 2, de 3 y de 4 listones. Obviamente el de 2 listones produce menos golpes por minuto, va a dar un tamaño más grande. El de 3, el de 4 va a recibir más golpes por minuto la piedra y vamos a obtener más finos. Entonces, las partes, ¿cuáles son? Básicamente, la pantalla superior y la pantalla inferior. Cuando la piedra entra por la boca de entrada, pasan varias cosas. Primero, el listón golpea la piedra y la lanza a una gran velocidad contra la pantalla. Entonces, hay dos golpes. Hay un golpe metal contra piedra y otro golpe piedra contra metal. Como son dos golpes combinados, piedra contra metal y metal contra piedra, eso nos garantiza que la cubicidad va a ser muy buena. Típicamente las trituradoras de impacto producen muy buena cubicidad, pero muy buena. Entonces se recibe un primer golpe del martillo que lanza contra la primera pantalla y luego la piedra baja un poco y otra vez recibe otro golpe del martillo contra la piedra, la lanza contra la pantalla de abajo. Entonces, esta es como una trituradora en dos etapas porque tenemos dos pantallas. Entonces, dependiendo también de la cantidad de listones, sea de 2, de 3 o de 4, pues vamos a obtener una mayor o menor reducción. Las partes de desgaste, pues son el recubrimiento de la pantalla, que si pueden ver el de abajo está de otro color. Exactamente qué dice, no alcanzo a leer en mi vejez, Rolando, acerca de la pantalla, del último liner, el que está en color gris. ¿Qué es lo que dice acá? Esa es la pieza de desgaste, o sea, son las puntas de desgaste. Lo que está en rojo son blindajes generales y lo que está en gris son las piezas de desgaste principales. Exactamente. Lo rojo también se gasta, pero se gasta muchísimo menos. Entonces, normalmente son materiales de diferente composición química. Si lo quisiéramos ver bien sencillo por colores, lo café nunca se debe gastar. Lo rojo se va a gastar, pero muy despacito, y lo gris es lo que se gasta siempre. Es correcto. Y como decía Rolando, tenemos los listones, los tenemos de diferentes aleaciones, dependiendo de la abrasividad del material. Estas máquinas están realmente diseñadas para materiales de baja a mediana abrasividad. Cuando la abrasividad es muy alta, la trituradora sí quiebra la piedra, pero también quiebra al cliente. Entonces, lo que no queremos es que el costo de operación sea muy alto. Materiales más altos, que son de baja a mediana abrasividad, perfectamente se pueden quebrar con un impactor. Ya para materiales muy abrasivos o con alto contenido de sílice, no es muy recomendable. Sí se quiebra, pero va a costar mucho el metro cúbico por encima del precio al que lo podemos vender. Para mantenimiento, la máquina se abre como está aquí en este dibujo, mediante unos gatos hidráulicos que son estos negritos que vemos aquí abajo, para facilidad de mantenimiento. Los listones son de doble vida, es decir, se pueden voltear. Cuando se gastó por un lado, pues lo sacamos, lo volteamos
y nos queda doble vida. Muy importante en estas máquinas es el balanceo. Resulta que si un listón se quiebra si un listón se llegase a quebrar, no podemos cambiar solamente ese listón porque los otros ya tienen algo de desgaste y la máquina queda desbalanceada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el balanceo porque la vibración pues va a destruir la máquina, ¿cierto? No sé, Rolando, si tú tienes algún comentario adicional. Bueno, el cierre de las pantallas o el ajuste, si pueden observar la de arriba, es un cilindro hidráulico y la de abajo es sostenida con un resorte que nos va a permitir el paso de un no triturable que ojalá nunca le llegue, pero pudiera pasar. Entonces la de abajo está sostenida con un resorte y también se calibra. La calibración, como les digo, es la distancia de esta pieza gris. Rolando, vete arriba a la derecha. El calibre o el cierre es la distancia entre la pantalla de abajo y la puntita del listón. Y típicamente, si cierro la pantalla de abajo a 1 pulgada, debería cerrar la de arriba a 2, como para que se haga en 2 etapas, ¿sí? No sé, sí, lo que se busca es una relación del 2 a 1. O sea, lo que esté abajo, la de arriba más o menos por 2. Pero en las trituradoras modernas, tú puedes parar la alimentación y ajustar individualmente cada una de las trituradoras y luego volver a prender la alimentación y ver, ¿cómo se dice?, qué hizo. Eso es muy importante. Otros 2 puntos que quiero comentar. Les mandé por el chat, si lo ven, lo voy a volver a poner para que esté mero abajo, el canal de YouTube de nosotros. Pueden suscribirse ahí y ahí hay videos de cómo funcionan cada una de las trituradoras. Todo esto que lo estamos mostrando, hay videos muy explícitos de cómo funciona cada una de las trituradoras, para que puedan ver sus sistemas. Otra cosa que mencionamos, que no hemos mencionado, los rotores de estas trituradoras funcionan igual que la rueda de inercia en una mandíbula. Los rotores de las trituradoras, en el caso de las KPI, son sólidos, completamente sólidos. Es un rotor que puede pesar 8 o 10 toneladas dependiendo del tamaño del impactor, y esto nos ayuda muchísimo a bajar los costos eléctricos a la hora de triturar. Le mete menos esfuerzo al motor y lo hace muy, ¿cómo se dice?, lo hace más eficiente. Otra cosa, vaya que no tengo ninguna diapositiva para eso, pero ahorita que hablamos de motores, es muy importante que a la hora de que estén seleccionando una trituradora, seleccionen el motor adecuado. Y los motores no son de uso severo. Los de trituradora están muy por encima de los de uso severo. Entonces es muy importante que a la hora de que estén hablando con un proveedor, asegurarse que la trituradora trae el motor correcto. Me ha tocado ver muchos vendedores que para decirte que sus equipos son, ¿cómo se dice?, más económicos, no te ofrecen el motor correcto. Son considerablemente más baratos los de uso severo que los Crusher Duty, que les llaman, y no van a tener la misma vida útil. O sea, sí van a aprender, pero no van a funcionar, no van a estar funcionando por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, por último, pasemos a las trituradoras de impacto vertical, las VSIs, Vertical Shaft Impactor. Estas trituradoras, sus características, tienen un alto requerimiento de potencia. Nosotros tenemos modelos hasta de 700 HP. Funcionan con roca suave o friable. Sus relaciones de reducción pueden ser de 10 a 1, 8 a 1. Producen muchos finos. Casi siempre se utilizan en circuito cerrado. Es muy raro que se puedan utilizar en circuito abierto. El tamaño máximo que se puede alimentar depende del tamaño del rotor. También podemos variar las aleaciones de los yunques y de las zapatas de rompimiento, inclusive con insertos de cerámica para mejorar su durabilidad. Nosotros tenemos un cliente que está triturando arcillas con un 70% de sílice, haciendo un producto de excelente calidad y con una muy buena durabilidad en los yunques, como 4 a 1 las que traen insertos de cerámica versus el que es de puro acero al cromo.
Otra cosa, estos trituradoras se les puede cambiar la cámara de trituración dependiendo del tipo de roca. Podemos tener una cámara cerrada o una cámara abierta y son de un costo de adquisición relativamente bajo. Aquí tenemos algunas de las granulometrías. Lo azulito es la entrada. La salida es ¿cómo se dice? Las salidas aquí están, dependiendo si están al 100%, al 80% o al 50% de la velocidad. Entre menos velocidad tenga, menos finos hago, pero puedo pasar un poco más de material por la trituradora, ¿verdad? Porque estoy teniendo más potencia disponible. Aquí están las granulometrías estas son como secundario y estas son como terciario, ¿verdad? Y vamos a hablar aquí de las partes de las trituradoras de impacto, verticales. Sí, gracias. Las trituradoras de impacto vertical se asemejan como una especie de motobomba. Por aquí viene una motobomba pues de agua, por aquí cae el material por gravedad, entra a un rotor que puede ser de mesa abierta o mesa cerrada y el rotor lanza las piedras en forma horizontal con gran fuerza. Aquí a la izquierda vemos que las está lanzando contra una pieza de desgaste o un yunque o un ánvil. Mientras que a la derecha estamos viendo que las piedras están lanzadas contra una cama de roca. Estas son dos versiones, o sea, la versión totalmente autógena y la versión semiautógena. Es decir, dependiendo de la abrasividad del material y dependiendo de los tamaños de alimentación, dependiendo de qué tan fina necesito la curva, vamos a seleccionar que la roca se quiebre contra ánvils, contra yunques, o que la piedra se quiebre contra una cama de roca. Tenemos tres versiones: mesa abierta, mesa cerrada, ánvils o cama de roca. Este es un equipo supremamente sencillo. De hecho, es un equipo de trituración muy económico porque no tiene excéntricas, no tiene rodamientos de gran tamaño. Es una máquina realmente muy sencilla. Aquí abajo vemos la polea por donde entra la transmisión. Los tenemos de 1 y de 2 motores. En las versiones EB o la versión EBT. Básicamente esto es como una especie de cartucho que contiene la polea, contiene los rodamientos de rodillos cónicos y encima viene pues el rotor. Las partes de desgaste pues son obviamente los forros que tiene la mesa o el rotor, los ánvils y también pues unas placas que son simplemente de Hardox que recubren la trituradora por dentro para evitar el desgaste. No sé qué más comentarios. Viene como una opción esta grúa o este brazo para levantar la tapa, girarla hacia un lado y poderle hacer mantenimiento al rotor para cambiarle sus tips, sus puntas de desgaste, mejor dicho. Sí, estos equipos, bueno, típicamente yo no los he visto en minería, solamente los vemos en agregados. Estos equipos vinieron a sustituir a las máquinas productoras de arena, ¿verdad? Y prácticamente ya no ves muchas de las otras productoras de arena porque estos equipos son muy buenos en relación potencia versus producción. Pueden requerir muchísima potencia, pero porque dan muchísima producción. Y también se volvieron muy, muy confiables, muy fáciles de usar. El equipo, por decir, en particular es lubricado por aceite y tiene 3 sensores y trae un pequeño PLC aquí. Esos 3 sensores traen un sensor de vibración por si se desbalancea esto, luego te para el equipo. Trae un sensor de flujo de aceite por si el aceite deja de circular, inmediatamente te para el equipo. Y trae un sensor de temperatura de aceite por si estamos teniendo algún desgaste interno en los valeros,
nos pare el equipo. Entonces se vuelve un equipo muy, muy sencillo de operar, ¿verdad? A grandes rasgos. No sé si hay algún otro comentario, Carlos, si no ya le damos a lo que sigue. Sí, hay un comentario importante, es el siguiente. Los BSI fueron inventados para dos cosas. Una, para producir arenas de una forma más económica y otra, para cubicar el material. Estas máquinas se utilizan principalmente como una trituración terciaria o cuaternaria y nos da un factor de forma más que excelente. Casi como las esferitas que mostraba Rolando en la primera lámina. Un material de excelente cubicidad. Entonces, de un BSI no va a salir 100% arena, no. Puede salir entre un 40, 45, 50% de arena, dependiendo de la velocidad y de las características del material. Pero el agregado nos va a ser de una excelente calidad. Entonces, cuando pasamos el material finalmente por un BSI, vamos a tener el mejor material del mercado. Sí, eso me ha tocado verlos a mí, diferencias entre molinos de martillos haciendo una base, que antes se usaban mucho los martillos para hacer bases, y haciéndolos en un vertical, la cubicidad se eleva tú te vas de 40, 45% de partículas alargadas a 20% de partículas alargadas. O sea, realmente traes una cubicidad enorme, enorme. Nosotros ahorita estamos trabajando en una presa aquí en Nuevo León con un vertical y estamos mejorando muchísimo la piedra de, ¿cómo se dice?, del río a que nos está funcionando bastante bien. Bueno, vamos a platicar ahora un poquito de los alimentadores y luego vamos a platicar en general de plantas. Me voy a ir un poquito más rápido para no hacer esto más largo. Principalmente ya vimos todo el tema de molinos. Ahora, ¿cómo los alimentamos? Este es el alimentador más usado que actualmente hay. Hay alimentadores que se utilizan más en la minería, de cadenas, pero típicamente este es el más usado. ¿Por qué? Porque tiene un doble propósito. El alimentador vibra y aparte separa, ¿verdad? Entonces, este es un alimentador vibratorio con Grizzly. Estos alimentadores vibratorios también los puedes encontrar cegados completamente en donde no traen Grizzly. Y este es de dos camas o de dos escalones, pero también puede ser de un solo escalón. Por decir, aquí tenemos una imagen de un alimentador Grizzly. Aquí lo que podemos ver que es muy interesante, y hay veces que volvemos a lo mismo, cuando se desgastan los Grizzlies, la gente los sustituye por IPRs o por algo así. No debe de hacerse esto, primero que nada, porque los Grizzlies sí son de manganesos o materiales de alta resistencia a desgastes, y segundo, tienen esta forma, están más abiertos del frente que de atrás. ¿Para qué? Para que si una piedra se atora aquí, cuando venga una de atrás hacia adelante, la golpee y la saque. Entonces, si los van a sustituir por temas hechizos, es muy importante darles esta forma. No van a aguantar lo mismo que los originales, porque los originales típicamente son de manganesos, son fundidos, son de fundición, ¿verdad? Entre las partes principales está la zona de recepción, que es esta, la sección de Grizzly, es esta, los resortes que acá abajo no se ven, y la unidad vibratoria que genera el alimentador, que genera el movimiento de alimentación, perdón. Aquí vemos dos usos del alimentador Grizzly. El uso típico, que es el que está acá en mano derecha, que tenemos el alimentador Grizzly, que aquí se ve cafecito, que tiene una tolva receptora, en donde va cayendo el material, y entra el material a la mandíbula, alimentado y regulado por el Grizzly, y aquí se ve este pedacito amarillo, viene siendo el bypass, que entra en la parte de atrás de la banda. Ahorita voy a mostrarles otra imagen. O este es otro uso para los alimentadores Grizzlies, cuando realmente nada más requerimos una separación inicial del producto, ¿verdad? Entonces podemos separar el producto en un producto más fino y menos fino. Los Grizzlies no son cribas, tienen cierta capacidad de separación, pero no es muy alta, ¿verdad? Entonces sí pueden irse finos para este lado.
Aquí tenemos una vista lateral de cómo se acomoda un grizzly. Tenemos el grizzly con todo el tipo de piedra. Aquí, como pueden ver, hay pinos metidos en la piedra. Al ir vibrando, se va estratificando el material. Lo fino tiende a caer, lo grueso tiende a elevarse y lo fino sale por la sección del grizzly que está aquí. Y aquí hay algo muy importante. Dos cosas estamos haciendo. Primero, no le estamos alimentando tantos finos a la trituradora, por consecuencia no le estamos restando capacidad. Y otra cosa, estamos depositando los finos primero en la banda transportadora. Entonces, al depositarle los finos primero, estamos minimizando el desgaste, ya que las piedras finas caen primero que las piedras gruesas, ¿verdad? Entonces minimizamos la incidencia sobre la banda transportadora. Ahora, este tema que voy a hablar es un tema muy interesante. Me ha tocado ver cosas medias curiosas aquí y, vaya, en el, ¿cómo se dice? En la industria. Es el tema del cálculo de la capacidad de la tolva primaria. Una vez me tocó ver una planta de casi 2,000 toneladas por hora, creo que eran como 1,500 toneladas por hora o 2,000, ¿verdad? Perdón, en la que la planta llegaba un camión Caterpillar 777, que es un camión que carga como 100 toneladas, ¿verdad? Ese camión 777 llegaba con sus 100 toneladas, se las descargaba lo más rápido que podía y se salía el camión lo más rápido que podía, y en lo que se salía el camión entraba una 988, que es una máquina que carga como 10 toneladas en el bote. Entraba una 988 y le aventaba 2 cucharones al, ¿cómo se dice?, a la tolva, en lo que se estaba poniendo de reversa el, ¿cómo se dice?, el siguiente camión y se estaba pudiendo acomodar. Y yo me quedaba pensando, oye, pues qué interesante está esto, pero lo que me llamaba la atención no eran las 2,000 toneladas por hora, era que hubieran preferido tener una máquina que costaba $1 millón sentada ahí, en vez de haber diseñado una tolva adecuada. Porque si hubieran diseñado una tolva adecuada, con un alimentador adecuado, a lo mucho se hubieran gastado $350,000 entre la tolva y el alimentador, ¿verdad? Que eso era total. No te hablo que serían $350,000 más contra lo que ya tenían. A lo mejor le hubieran gastado $100,000 más de lo que ya tenían al haber diseñado una tolva adecuada y prefirieron tener una máquina de $1 millón ahí con un costo enorme. ¿Qué pasa? Pues no tomaron en cuenta qué necesitaban para diseñar la tolva primaria. ¿Qué necesitamos para diseñar la tolva primaria? Pues primero que nada saber qué caudal vamos a alimentar en TPHs. Segundo, ver qué capacidad va a ser el alimentador. Obviamente necesito tener una capacidad sobrada para poder alimentar ese caudal. ¿Qué requisitos de cribado voy a tener? O sea, si voy a necesitar un grizzly o voy a necesitar requisitos de cribado mayores, que entonces ya involucraría poner otro tipo de alimentador con una criba scalper. Una cosa bien importante que no se nos olvide es la velocidad de descarga de la maquinaria. Si es un camión, si es un cargador frontal, ¿cuánto se tarda el camión en estacionar? Meter reversa, dar de reversa lo que tenga que dar, después de dar de reversa, presionar el botón, levantar, tirar el material y luego seguir adelante, ¿verdad? Y otra cosa, eso me va a dar una parte de la foto. ¿Cuánto se tarda en hacer? Meter reversa, levantar, descargar, meter delantera, darle para adelante, y que se quite para que entre el otro camión, y qué volumen del camión es, ¿verdad? Obviamente necesito también saber cuál es ¿cómo se dice? Cuál es el volumen de roca a recibir, porque eso se va a definir también me va a definir el tamaño de la tolva y del alimentador, y cuánta carga muerta voy a tener ahí que nunca voy a alimentar. Les voy a hacer un ejercicio bien sencillo. Si yo tengo un camión de 50 toneladas que se tarda, no sé, vamos a decir 5 minutos en, ¿cómo se dice?, en descargar, entonces yo divido 50 entre 5, me da 10 toneladas por hora. Digo, por minuto, perdóname.
al multiplicarlo por 60, me va a dar que yo tengo una capacidad de 600 toneladas por hora. Pero ¿qué pasa si ese camión fuera de 30 toneladas? Ah, pues ese traigo 30, entre los mismos 5 minutos me da 6 toneladas por hora por 60 minutos, me da 360 toneladas por hora. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si yo nada más tengo el camión de 30 toneladas, necesito diseñar y necesito 500 toneladas por hora, necesito diseñar una tolva que pueda recibir camiones por más de un lado, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? Lo que buscamos es cuántos minutos en tiempo puedo tener la tolva operando sin recibir la siguiente descarga de material. En este tiempo tiene que poder acomodarse la maquinaria y descargar el siguiente lote de material. O sea, una tolva de buena capacidad es una tolva que le puedas meter tú, no sé, 10, 15 minutos y que puedas estar trabajando 15 minutos sin recibir el siguiente camión. Porque el camionero, el operador, siempre se va a parar porque se le atravesó una piedra, la tiene que quitar del camino para no maltratar las llantas, porque se tardó tantito en cargar el del cargador frontal en el corte. Entonces, es muy importante definir de qué tamaño es tu tolva y que pueda ver todo el tiempo Vamos a ver un poquito de la alimentación a trituradoras, como lo estamos comentando ahorita de la tolva. Sobre esto me voy a ir muy rápido. Este es un cono, lo que está ahí abajo. Aquí no tenemos la alimentación ahogada, tengo parcialmente ahogada la alimentación. Si se alcanzan a ver aquí se pueden ver los manganesos del cono, se puede ver ahí las piezas de desgaste. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque voy a tener desgastes excesivos en este lado, no voy a tener desgaste en este lado, la piedra que salga por acá va a salir lajeada o no va a tener cubicidad. Entonces voy a hacer un producto de segunda y estoy desperdiciando bastante potencial de mi cono en nada. ¿Qué hacemos para regular esto? Pues le ponemos un alimentador vibrante arriba con una tolva de recepción para que me esté regulando la alimentación del cono, ¿verdad? ¿Qué es lo que me puede pasar con esto? Pues ya tengo un cono completamente ahogado, me va a generar más producción, pero estoy teniendo una segregación. Estoy teniendo el material grueso adelante, el material fino atrás. Esto es menos malo que lo anterior, pero también puede mejorarse, ¿verdad? ¿Cómo lo mejoramos? Con unos distribuidores de alimentación. Lo que andas buscando es que el material rebote 2, 3 veces y se mezcle un poco para poder alimentar un producto más homogéneo, ¿verdad? Hay un tipo de alimentadores que traen esto enfrente, que se supone que le dan algo de vuelta al material y me generarían un mejor mezclado. Es esto, o como les digo, lo que es más sencillo, rebotarlo un par de veces para lograrlo, ¿verdad? Ahora les voy a hablar de conceptos básicos de trituración que es muy importante tener en cuenta. Primero, separo o clasifico, después trituro, ¿verdad? Entonces, estoy alimentando, mi alimentador Grizzly me separa algo, lo puedo separar y tirar a un lado o lo puedo mandar para acá, ¿verdad? Y después trituro. Vuelvo a lo mismo. Cribo, saco mis 3 productos, después trituro y cierro el circuito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo clasifico y después trituro? Pues voy a eliminar la mayor cantidad de finos antes de triturar para maximizar la durabilidad de los blindajes y la producción del equipo. Si le meto a una trituradora de mandíbula muchísimos finos, no le va a pasar nada realmente inmediatamente. Se me van a desgastar los blindajes y voy a producir menos. Entonces, lo que necesitamos es generar un uso adecuado de la energía. Y una cosa que nunca me voy a cansar de recomendarles: tengan capacidad sobrada en el cribado. Si esta criba es de 40 HP, este molino es de 300. Si yo me fuera con una criba más grande, la criba subiría a 60 HP. Son 20 HP más. Es más fácil que yo desperdicie 20 HP aquí en recirculación que, como se dice, que desperdicie 20 HP en el cribado, ¿verdad?
Ahora, ¿qué nos va a afectar en el cribado? Como les dije, va a haber una presentación completa en un par de meses de cribado, pero la humedad afecta mucho el cribado y el cambio de la granulometría del producto de alimentación puede requerir más que lo que inicialmente habíamos platicado. Entonces, es muy importante tener un cribado de sobra. Esta planta es una planta directa en una sola etapa. Me ha tocado escuchar mucho que la gente decía que la trituradora primaria debería tener más capacidad que la secundaria. Sí, si la planta está dividida en etapas. Si la planta no está dividida en etapas, deben de estar lo más balanceado posible y debe de tener un poquito de más capacidad la secundaria que la primaria. Esto lo he aprendido a base de un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una capacidad de sobra en la primaria y alimento de más, voy a ahogar el secundario, después voy a ahogar la criba y después voy a ahogar el primario. ¿Por qué? Porque se me van a ir parando todas las bandas. Si yo le alimento al máximo aquí y llego a una capacidad máxima aquí, vamos a decir que esta esté ya al 100 y esta esté al 90% o al 95%, lo único que puedo parar es la trituración primaria y me va a costar menos trabajo reiniciarla si excedo los límites de capacidad, a que si ahogué toda la planta y tengo que ponerme a limpiarla a mano o cosas así, ¿verdad? Y siempre es muy importante potenciar bien las bandas para que en cuestión de un paro eléctrico podamos arrancar las bandas completamente llenas. ¿Qué pasa si yo tuviera la trituración dividida en dos o más etapas? No te estoy hablando de que es trituración primaria y secundaria. Las etapas pueden estar diferentes. Puedo tener la primaria y la secundaria junta y la terciaria y la cuaternaria. Pues si las divido, que es muy, muy recomendable, porque en costos operativos son nulos, nada más son los costos de instalación dividirla, puedo operar una trituración primaria a un ritmo muy diferente de la secundaria. Puedo mantener la etapa secundaria trabajando sin interrupciones con la alimentación ahogada, cuando es el caso de los conos, y puedo tener almacén suficientemente grande para ayudar a mantenimientos correctivos programados de la trituración primaria. Ahí sí yo me iría a una trituración primaria con un 30% más de capacidad que mi secundaria. ¿Por qué? Porque voy a poder corregir ineficiencias en el proceso con una segmentación de plantas. Por decir, esta es una planta en donde la etapa primaria está aquí y la etapa secundaria está acá abajo, a 2 kilómetros de distancia. Entonces, segmentan el material aquí, prenden esta banda transportadora y vuelven a segmentar el material acá. Ahorita les voy a enseñar una foto del otro lado, ¿verdad? También podemos dividir el flujo en 2 o más líneas de trituración para las etapas posteriores. Ahorita les voy a explicar eso más a detalle. Y también pudiera yo recibir en mi etapa, yo me ha tocado ver plantas que tienen 2 primarios, uno lo operan un día y el otro lo operan otro día por diferencias de minado o por diferencias de mantenimiento. Por decir, esta es una etapa primaria de una planta. Esta planta va a recibir 750 toneladas por aquí. Vamos a sacar un despolve, vamos a limpiar un producto aquí, todo lo que es aquí estamos limpiando, todo lo demás lo estamos regresando después del primario. El primario viene y está en una criba muy grande. Estamos sacando un solo producto de 3/4 a 3/8, una grava. Estamos recirculando acá con este impactor de secundario y todos los demás productos finos y no finos los estamos mezclando acá en esto que me va a la etapa número 2. Me voy a la etapa número 2, acá recibo el producto, tengo 2 alimentadores bueno, 2 líneas de alimentación por separado, cada línea puede tener 1 o más alimentadores, y estoy alimentando desbalanceado, 250 toneladas para un lado, 320 para el otro. Primero estoy cribando, ¿por qué? Porque si recuerdan, traíamos finos acá, primero cribo, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo vengo de criba? Vuelvo a otra criba. ¿Por qué? Porque traigo unos finos que quiero sacar. Entonces estoy cribando con una criba de alta frecuencia aquí, estoy sacando el producto que ocupo, lo que no, estoy sacando el otro producto que ocupo,
y el resto lo estoy recirculando en un vertical. ¿Qué pasa si se me descompone este vertical? No, si estuviera todo esto en una sola etapa, todo esto en conjunto con una sola etapa, sí lo pudiera balancear. Pero si se me descompone este vertical, voy a tener que regular con este camión todo, y todo va a estar jalando al 50% porque este vertical se descompuso. Pero aquí lo que puedo hacer es trabajar al 100% durante 4 horas, 5 horas, 8 horas, las que sean que me soporte este stockpile, ¿verdad? Que también se calculan parecido a las tolvas, cuánto tiempo quiero trabajar sin necesidad de parar, ¿verdad? Entonces yo puedo estar trabajando todo el 100% y trabajar esta sección. Ahora, de día puedo trabajar a 750 toneladas por hora y de tarde, si se fijan, aquí traigo como 570, ¿verdad? Puedo trabajar 8 horas al principio, en el puro día, porque estoy alimentando, porque quiero ver bien el corte, y en la noche pura trituración en 2 etapas, vaya, en el día y en la noche. ¿Cómo se ve? Por decir aquí, una planta en 2 etapas. Esta es la punta de la banda que les mostré acá. Esto donde termina acá la punta es esta. Cae el material, aquí hay un túnel, de hecho acá hay otro, pero no se alcanza a ver, está fuera de la foto. El túnel está reclamando material, alimentándolo directamente a las cribas. ¿Cómo se ve por arriba? Aquí es. Esto es muy importante, diseñar bien el puerto de reclamo. Y otra cosa que no se nos olvide, el puerto de reclamo siempre es con un variador de frecuencia. Tanto los alimentadores grizzlies como los puertos de reclamo no se prenden y se apagan. Se regulan a mantener la trituradora llena. El variador de frecuencia nada más lo vamos a comprar una vez y nos va a resolver la vida muchísimas veces. Hay gente que quiere mantener el puerto de reclamo, regularlo con una guillotina. Sí ayuda la guillotina, pero la regulación correcta es con el variador de frecuencia. Para el diseño de un alimentador de bandeja vibrante, hay que tomar muy en cuenta estos grados. Necesitamos lograr estos grados aquí para lograr ajustarlo y que el material, cuando no esté vibrando, llegue aquí más o menos a la orilla del alimentador, no tan en la orilla, para que cuando lo prendas se rompa la inercia y el material empiece a salir en este flujo. Ok, ya nos aventamos casi 1 hora y piquito de curso. Si hay algunas preguntas que no se han contestado por el chat, por favor, levanten la mano y ordenadamente las vamos tomando.